La glamurosa boda del príncipe Carlos y Lady Diana en 1981, y fue un poderoso símbolo de amor y matrimonio. Sin embargo, su posterior divorcio demostró que en la Gran Bretaña moderna era la elección individual, no las convenciones sociales, lo que determinaba si un matrimonio sobrevivía. Tenía grandes expectativas de lo que iba a ser la vida matrimonial y muy pronto me sentí muy decepcionada. Tuve la boda que quería. Tenía el marido que quería, pero no tenía la amistad. Con el divorcio como una realidad cotidiana para 1 de cada 3, el nuevo matrimonio ofrecía nuevas esperanzas de un amor duradero. Creo que Lynn se dio cuenta cuando me arrodillé y le entregué el anillo. ¿Este tipo habla en serio? Este tipo no se anda con chiquitas. Este tipo está comprometido con esto y lo quiere. Porque la respuesta era no, la relación había terminado. Tuve suerte. Pero ¿y si vinieras a Inglaterra y me conocieras y yo fuera una absoluta arpía? Oh, eso lo aprendí después, ¿no? Pero no quiero decir... Con eso tienes que tratar. Esa es la respuesta a la pregunta de por qué un matrimonio funciona. Porque lidias con las cosas. Esta es la historia de 5 parejas que lucharon por aferrarse al romance. En un mundo donde los matrimonios son tan fáciles de terminar como de empezar, todos serían llevados al límite. Bienvenidos al matrimonio en la era del divorcio. Las parejas que alcanzaban la mayoría de edad en la Gran Bretaña de los años 80 miraban al futuro en una sociedad con más posibilidades de elección individual que nunca. Una nueva generación de mujeres jóvenes aprovecha su educación para tener más oportunidades en el mercado laboral. Su creciente independencia financiera dio a muchas una expectativa de matrimonio muy diferente a la de sus madres. Lynn Warren, de clase trabajadora, había crecido a la sombra del astillero Swan Hunter en Wallsend, Newcastle. Solía salir los fines de semana y charlar con los chicos, y cuando yo estaba creciendo y como ya sabes encontrarlos equivocados, yo solía pensar, oh, eres un cobarde derecho, ¿sabes? Vete, no me gustas, debilucho. Y luego pienso que debieron asustarse de mí al ser tan independiente con mi propio trabajo y mi propio dinero. Estoy bien solo, estoy disfrutando de mi vida. No quiero estar atado. A principios de los años 80, el cambio estaba en el aire. Como las mujeres jóvenes se establecieron en las carreras y en el taller, hubo un cambio en la actitud de algunos hombres hacia las tareas domésticas y el cuidado de los niños. Los nuevos hombres liberados y los nuevos padres comenzaron sus matrimonios con grandes esperanzas. El divorcio era lo último en lo que pensaban. En 1981, David Robertson era un vicario recién casado en la iglesia de San Jorge en Ovenden, al norte de Halifax. Mi esposa hizo una pausa en su carrera para tener nuestro primer hijo. Luego seguimos con nuestro segundo hijo. Y cuando nos acostumbramos, tuvimos nuestro tercer hijo. Y como ya se nos daba bastante bien, terminamos con el cuarto. Y yo creía firmemente entonces que es apropiado para los padres estar tan involucrados en la crianza de los niños como las madres. Porque yo era en ese momento un vicario y capaz de planificar mi propio día. Le permitió a mi esposa volver al trabajo y concentrarse en el trabajo. También me permitió desarrollar una relación con los niños. Ambos pensamos que era una buena manera de modelar la familia. El cambio también se estaba produciendo en las comunidades étnicas británicas. Muchos hijos e hijas de segunda generación estaban formando sus propias ideas sobre el amor, desafiando los matrimonios concertados que esperaban sus padres. A los 8 años,
La familia de Mo Chowdhury se trasladó de Pakistán a Luton. En 1983 estudiaría deporte en el Politécnico de Stoke. Entre los 15 y los 18 años empecé a cambiar mucho. Me volví muy no cultural, muy occidentalizado. Todos mis amigos eran ingleses. Chomé abrió los ojos al mundo y me di cuenta de que quería hacer cosas en mi vida. Quería hacer cosas en mi vida y hacer mis propias cosas. Hubo una especie de charla sobre el matrimonio. Y por supuesto, por lo general, la cultura asiática es que te cases, es un matrimonio arreglado con alguien dentro de la familia extendida. Aunque no recuerdo haberles dicho a mis padres que no iba a concertar un matrimonio. Creo que podrían decir de mi lenguaje corporal que yo era un poco diferente. Una noche en un club era una forma popular de encontrar el romance. Y cada vez más jóvenes encontraban el amor más allá de las diferencias raciales. La ingeniera arquitectónica Anne Fishwick creció en las alfarerías. Después de una noche de febrero de 1983, su vida nunca volvería a ser la misma. Conocí a Mo en un club nocturno que ya no está en Stoke-on-Trent, llamado The Place. Y él estaba de rebote allí, era un portero en la puerta, y yo acababa de salir con un grupo de amigos por la noche y... Es bastante gracioso porque le había dicho a mi amiga íntima que era bastante majo. Y ella fue y se lo dijo. Haciendo mi trabajo, alguien se me acercó y me dijo, bien, esta joven quiere charlar contigo, quiere conocerte, y yo dije, vale, bien. Fui y en realidad fui a la mujer equivocada. Es un poco vergonzoso, así que nunca lo olvidaré, ¿verdad? Fue una buena relación estable y aunque con un fondo diferente, funcionó bien. Funcionamos bien desde el primer día, nos llevamos muy bien, tanto como amigos como en una relación de verdad. En los 80, con la píldora y la sociedad permisiva, significaba que hombres y mujeres no tenían que casarse para tener una relación sexual. Muchas parejas de enamorados optaron por vivir juntos. Cohabitación en lugar de matrimonio. No conllevaba ningún estigma y era fácil. Y al mantener a los padres a distancia, ayudó a las parejas de diferentes orígenes raciales. Yo tenía un coche, un viejo cacharro, y ella me ayudó a transferir mis pertenencias a mi departamento y... Creo que ella no está de acuerdo, pero termina quedándose. Y de repente empezamos a vivir juntos y literalmente la vida siguió sobre esa base. Parecía tan natural. Mis hermanas y mis hermanos se casaron muy pronto y por desgracia todos sus primeros matrimonios no funcionaron y creo que eso probablemente me disuadió de sentar la cabeza demasiado pronto. La pareja fue muy feliz durante 4 años, cuando Anne tomó una decisión. Llegó el momento en que quise formar una familia y fue entonces cuando empezamos a hablar de casarnos y así fue como progresó realmente. En realidad no tuve una propuesta. Lo decidí, muy impulsivamente, como siempre hago. Dije, está bien, entonces si quieres casarte, vamos a casarnos en Malta. Así fue. No era algo común entonces, pero en realidad era una forma de poder hacer lo nuestro, seguir nuestras propias convicciones, sin tener que tener, supongo, los problemas y el bagaje de las dos culturas diferentes que se encuentran en ese momento. Yo no quería hacerlo más difícil para nosotros y nuestras respectivas familias, y probablemente la mayoría de mi familia, que eran más tradicionales. Fue bueno para mi familia porque tenía el anillo en el dedo y era una mujer casada a sus ojos. En lo que a Mo y a mí se refiere, probablemente habíamos estado casados 4 años antes como una pareja casada de todos modos, por lo que realmente no cambió nada. No me hacía sentir diferente a cómo me sentía cuando vivíamos juntos. En los años 80, elegir cuándo casarse pasó a ser mucho más una cuestión de preferencias individuales. Las encuestas revelaban que las mujeres querían una mayor intimidad emocional en la relación matrimonial. Y si no funcionaba, las parejas se divorciaban. Por primera vez en la historia británica,
Un tercio de los matrimonios fracasaría en 15 años. El divorcio era ya una realidad cotidiana. Está claro que es difícil que un matrimonio feliz basado únicamente en el amor dure toda la vida. El guitarrista Robert Fripp vio cómo muchos matrimonios sucumbían a la infidelidad y los excesos en el hedonista mundo de la música rock. Gozó de gran éxito internacional como solista y con su grupo King Crimson. En 1984 sus opiniones sobre el matrimonio eran muy claras. Tenía una vida muy satisfactoria, creativa, exitosa, profesional y musical, y era muy feliz como soltero. No tenía intención de casarme, en realidad más bien al contrario. Para mí el matrimonio no era algo que tuviera que hacer. En junio de 1985, Robert quedó con Toya Wilcox, que disfrutaba de un gran éxito como cantante y actriz. Sus mundos musicales eran muy diferentes, y solo se habían visto una vez. Le pregunté a Toya si me ayudaría a grabar un disco benéfico para la organización benéfica de la que yo era entonces presidente, en Virginia Occidental, para la escuela de sus hijos. Y ella dijo que sí, y fue mientras trabajábamos en ese disco juntos. Me robó el corazón. Eventos poderosamente resonantes nunca desaparecen. Era conocido en Nueva York como el amante al rojo vivo. Creo que a él, bueno, no le importará que lo diga, pero antes de conocerme tenía hasta 7 mujeres al día, porque ellas se ponían a su disposición. Y entonces me conoció este completo desastre. Esta absoluta, físico y mental, que había tenido 3 novios. Y aceptó quién y qué era yo. Es gracioso pensándolo ahora. Realmente me enamoré increíblemente de él muy rápido. Pero era un tipo de amor muy diferente porque hablábamos tan profundamente y también hablábamos de espiritualidad, que para mí es increíblemente importante. El vínculo entre nosotros era inseparable. La pareja se casó en Witchampton, Dorset, el 16 de mayo de 1986. Robert y yo temblábamos como hojas. Quiero decir, los dos estábamos pensando, oh no, esto es todo. Sabes, fue tan difícil para mí renunciar a mi libertad como lo fue para él. Estaba aterrorizada de que hacer un compromiso con esta persona que sabes que es tu esposa, que adoras, es maravillosa, te hace reír, es una compañía fabulosa, todo lo demás. Sin embargo, pararse frente a esto y decir, voy a pasar el resto de mi vida con esta mujer que realmente no conozco muy bien y ni siquiera conozco sus discos de éxito. Si hubiera sabido el alcance de la celebridad de mi esposa, probablemente me habría asustado, me habría aterrorizado, si hubiera visto todas sus fotos de prensa anteriores. Los recién casados eran estrellas del disco, pero los compromisos profesionales de Robert en América le obligaban a volver a Nueva York cada 2 semanas. La frecuente separación puso una enorme tensión en su matrimonio desde el principio. No lo encontré fácil en absoluto. Quiero decir, en primer lugar, estás locamente enamorado de alguien. El comienzo de la relación es siempre una relación enormemente sexual.
Y me resultó muy difícil estar sin él. Seguí alejándome. Y esto fue muy, muy duro. Para empezar, mi pequeño adorable me llevaba al aeropuerto. Me dejaba, pero luego se ponía a llorar cuando me iba, cerraba la puerta del coche. Así que me iba con mi mujer llorando. Mi mujer se iba a casa sin mí. Robert tocaba por todo Estados Unidos y daba clases de artesanía con la guitarra en Virginia Occidental. Lejos de Toya, había muchas oportunidades para los asuntos. Cuando Robert se fue, no creo ni por un minuto que me fuera fiel. Él jura absolutamente que lo fue, pero no creo que alguna vez me haya sido fiel. Para mí, cuando propuesto a Toya, si hubiera tenido alguna duda de fidelidad, no se lo habría propuesto. Creo que para mi esposa, que probablemente no podía ver, el compromiso que hice en el interior, tal vez, mi marido se va de gira. Ella conoce las historias de los grupos de rock en la carretera, todo lo demás. Para mí nunca fue un problema, nunca fue un problema. Si hubiera tenido alguna duda, simplemente no se lo habría propuesto. Nunca podría haberle dicho, no puedes irte, no puedes viajar. Él no lo toleraría. Es un ser humano completamente libre. Así que era infeliz, era increíblemente inseguro. No fue un periodo de luna de miel feliz, pero quería que funcionara. Comprometerse a amarse el resto de la vida era un momento aleccionador para cualquier pareja, especialmente en los años 80. Se casaban muchos cuyos padres se habían divorciado en los años 60 y 70. Pocos se daban cuenta entonces de los efectos duraderos que esto podía tener en la personalidad de algunos hijos. Ahora estos niños y sus parejas se enfrentarían a las consecuencias una generación más tarde. No Kate y Harry Benson, un piloto de la Armada en la Guerra de las Malvinas, eligieron una boda blanca tradicional. Pero hubo un problema en su relación desde el principio. Yo estaba muy emocionado por casarme. Llevaba toda la vida deseando casarme. Sabía que era el hombre adecuado para mí. También estaba muy nerviosa porque sabía que lo tenía casi todo de Harry. Solo que no tenía la amistad. Tenía suficiente, obviamente, porque nos juntamos, pero estaba definitivamente asustada, nerviosa de que pudiera estar un poco sola. Realmente sentimientos encontrados. Mis padres se separaron cuando yo tenía 3 años. Fui a un internado cuando tenía 7, y la forma en que lidié con toda mi infancia, tuve esta infancia increíblemente privilegiada. Pero hoy me resultaba muy difícil relacionarme con la gente. Tenía muy pocos amigos. Y el resultado fue que cuando me casé con Kate no tenía ni idea de cómo relacionarme con ella más allá de una conversación normal. Así que hubo momentos en los que Kate se frustró conmigo porque yo parecía distante y cerrado, lo que por supuesto era. Pero no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Ella se enfadaba mucho y yo estaba muy confuso, no tenía ni idea de lo que pasaba, así que tuvimos estas periódicas peleas. Harry Benson dejó la Marina y la pareja se mudó al lejano oriente, donde él se convirtió en socio de una firma de corredores de bolsa. En 1991 ya estaban en Bangkok y habían formado una familia. Pero el profundo problema de su matrimonio persistía. Por fuera la pasamos de maravilla. Él se incorporó a una empresa que le ofrecía un paquete maravilloso, lo que significaba que teníamos un barco para pasear, gimnasios para hacer gimnasia. Teníamos todo tipo de subsidios y todo, así que vivíamos la vida de Riley. Tenía un marido leal y cariñoso, que trabajaba duro, que proveía. Podía hablar con él si hablaba de cosas que le interesaban. A menudo no sentía que estuviera especialmente interesado en mí,
Y sin embargo, la forma en que demostraba que lo estaba era haciendo cosas por mí, como vaciar los cubos de la basura o fregar los platos u organizar las vacaciones. Realmente necesitaba que pasara tiempo conmigo y eso era lo último que él quería hacer. No porque no me quisiera, pero no es la forma en que está hecho. Solía decir, mira, estoy aquí, ¿no? Me había establecido en el papel de proveedor y pensé que ese era mi trabajo en la vida, era traer el dinero para la familia. Y el trabajo de Kate era ama de casa, madre primaria. Tuvimos nuestra segunda hija y yo estaba empezando a luchar ahora porque tener a Harry alrededor pero no participar era bastante doloroso en realidad. Y sentía que estaba emocionalmente haciendo todo y sintiendo como si no tuviera ninguna de mis necesidades emocionales satisfechas. Me sentía sola en casa. Me sentía agotada como madre. Usted sabe, cuando usted está tratando con niños pequeños es un montón de trabajo duro, una gran cantidad de trabajo duro físico. Y yo estaba muy sola, creo. Yo no entendía lo que ella sentía en ningún momento. Ella decía algo y yo adoptaba un enfoque muy funcional, ya sabes. Estoy cansada, me siento cansada, pues vete a la cama, ese tipo de cosas. En lugar de decir, pobre de ti, debes haber tenido un día duro, algo así, siendo consciente de que hay un sentimiento detrás. Yo respondería con alguna sugerencia práctica, vete a dormir. Ella se enfadaría porque es obvio, ¿no? Quiero decir, un niño de 3 años puede darse cuenta de eso. Entonces, ¿por qué necesitaba que yo se lo dijera? Y ese era el tipo de malentendido que teníamos a raudales. Kate y Harry se estaban distanciando. Los problemas de mala comunicación destruían la cercanía que una vez compartieron. Como muchas parejas con 2 niños pequeños, estaban en una etapa vulnerable de su matrimonio. En 1993, hubo 183.0 divorcios, la cifra más alta jamás registrada en la historia británica. Al año siguiente, la evolución del trabajo de Harry hizo que la familia se trasladara a Hong Kong. Fue aquí donde Kate se sintió atraída por el cristianismo y comenzó a asistir a clases de discipulado. Pero su participación tomó un giro inesperado. Conocí a alguien. Era un pastor de jóvenes muy dinámico. Me sentí muy atraída por él. Me enseñaba cosas y se acordaba de mí y me decía, acabo de ver esto y he pensado en ti. Y yo simplemente me derretí. Nadie lo había hecho. Bueno, Harry nunca me hizo eso. Ni podía ver que alguna vez sucediera ese tipo de atención, pensamiento. Le dije a Harry que estaba luchando porque había conocido a alguien. Me hizo una pregunta muy simple, que era la pregunta más terrible. Solo dijo, ¿estás durmiendo con él? Y le dije, no. Y él dijo, bueno, ¿cuál es el problema entonces? Mi corazón estaba ahora involucrado con otra persona y mi corazón se estaba rompiendo. Porque sentía que esta persona iba a ser capaz de amarme de una manera que nunca obtendría de Harry. Y realmente quería ser amada. Y sabía que estaba completamente equivocada. Tenía 2 niñas pequeñas. Estaba tan atascada, pero sabía que estaba mal. Tenía que decírselo, así que le dije cara a cara que se había acabado. Fui muy realista al respecto. Mordiéndome el labio porque era un infierno. Le dije que no podíamos volver a vernos. Que se había acabado. Fue horrible. Estaba tan destripado al respecto. Se me rompió el corazón. Tuve que tratar a este tipo como si hubiera muerto. Tomé una decisión. ¿Qué no iban a hacer? Lo que quería hacer para hacer lo que era correcto. Así que tuve que tratarlo como si hubiera muerto. Así que tuve que hacer el duelo, básicamente. En Gran Bretaña había un tipo diferente de duelo. Muchas industrias manufactureras, antaño orgullosas, fueron víctimas de una economía global implacable. Los hombres que mantenían a sus familias en las comunidades de clase trabajadora tuvieron que enfrentarse al hecho de que sus esposas a menudo tenían mejores oportunidades de empleo. En 1994, el astillero Swan Hunter de Newcastle fue una de las últimas grandes empresas manufactureras
en declararse en suspensión de pagos. El electricista Jimmy Warren perdió su empleo junto con otros cientos de personas. Aunque el trabajo de su mujer era seguro y Jimmy cuidaba de su hijo, su matrimonio de 6 años se estaba desmoronando. Su historia es emblemática de una generación de hombres de clase trabajadora. Creo que estaba mal preparado para el matrimonio. Creo que caí en él. Creo que se veía como algo normal, ya sabes. Formaba parte de la cultura de la clase trabajadora. Usted cumplías tu condena, te hacías comerciante, conocías a alguien, te casabas. La mayoría de los hombres, la inmensa mayoría de los hombres, iban a trabajar. Y en el astillero era muy raro ver a una mujer en el taller. Esa era la sabiduría percibida. Los hombres iban a trabajar. Si alguien iba a quedarse en casa y cuidar de sus hijos, tradicionalmente sería la mujer. Convertirme en dependienta era algo natural para mí porque quería ayudar a la gente. Ese tipo de cosas me interesaban mucho porque quería ver el juego limpio. Cuando el astillero entró en suspensión de pagos, me involucré activamente en el comité de campaña para mantener el astillero abierto. La campaña fracasó y también el matrimonio de Jimmy. Tras el divorcio en 1995, perdió su papel de cuidador principal de su hijo. Lo que más me dolió en aquel momento fue perder el contacto diario con James. Está bien, puede que no lo vea todo el día, todos los días. Pero perder ese contacto diario con él, no verlo por la mañana, no verlo por la noche, y no verlo en algún momento del día, que tenía una muy profunda efecto sobre mí. Algunos de esos primeros días fueron muy difíciles para mí, porque yo estaba plagado de angustia. Estaba plagado de agitación mental, tratando de llegar a un acuerdo con lo que yo era y lo que pensaba y por qué yo era como era. Pero cuando pasé por eso después de los primeros 6 a 9 a 12 meses y empecé a darme cuenta con todos mis defectos, ya sabes, que podría ser una persona medio decente aquí. Y al cabo de 4 años creo que era una persona mucho mejor, mucho más completa. En los años 90, las mujeres tienden cada vez más a casarse por primera vez a finales de la treintena o la cuarentena. Para muchas era una elección profesional. Trabajaban duro para conseguir su independencia económica, pero nunca perdieron su deseo de amor y matrimonio con el señor correcto. Lynn Warren lleva mucho tiempo ejerciendo de podóloga. Sin embargo, a los 39 años el matrimonio se le resistía. En el fondo, temía que se le acabara el tiempo para cumplir su sueño de tener un marido y unos hijos. Era tan independiente, podría haber sido cualquier cosa que quisiera hacer cualquier cosa que quisiera hacer. Ahora vacaciones y fiesta. Tenía mi propia casa, mi propio coche y era como todos los que conocí. Deben haber pensado, bueno, yo era una mujer dura. Creo que nunca perdí la fe en el amor y el matrimonio. Era el caso de, bueno, ¿cuándo sucederá? Sí, solías pensar, oh, nadie me quiere porque soy una sentimental y sucederá cuando suceda. Pero entonces se da el hecho de que te haces mayor en la vida. Históricamente, muchas familias mineras se conocían dentro de las comunidades cercanas de Newcastle. El padre de Jimmy Warren, James, había sido invitado a la boda de los padres de Lynn, Pamela y Henry Todd en 1960. Casi 40 años después, Pamela pensó que era hora de hacer de casamentera para su hija. Era mi madre, que como que dijo, bueno, llevaré a Jimmy a te ayude a arreglar tu piso, para arreglar la electricidad. Y yo dije, bueno, él está demasiado ocupado con sus cosas del sindicato, ya sabes, ¿para qué se lo pides? Mi madre dice, oh, creo que te ayudaría. Luego vino Jimmy y me arregló el pinchazo y todo. Y una noche me traía a casa y le dije, ¿te importa que te complique la vida? Y ella me miró y dijo, bueno. Sí, de acuerdo. Le dije, bueno, ¿quieres salir a tomar una copa conmigo una noche? Y yo ella digo, dijo, bueno, sí. no tengo nada en mi vida que pueda complicar, pero desde entonces ha sido complicado. Empezamos a hablar y empezamos realmente. Y sí, sentí que lo quería.
Sabía que era el adecuado para mí, simplemente lo sabía. Aunque no había pensado en casarme, sabía que era el adecuado para mí. La pareja vivió junta durante un año cuando Jimmy tomó una decisión. Estaba dispuesto a volver a casarse. Pero Lynn luchaba con sus emociones ahora que su anhelado sueño podía hacerse realidad. Fue más un problema para Lynn de lo que fue para mí casarme con ella. Yo estaba convencido de que quería casarme con ella. Estábamos cómodos el uno con el otro. Éramos lo suficientemente felices el uno con el otro. Así que digamos, bien, que ahora estamos en la etapa en la que lo que queremos hacer es decir, si solo hay una etiqueta de reserva en nosotros dos, correcto, y estamos manteniendo nuestro pie en ambos campos. Bien, por si acaso algo mejor viene, vamos a decidir que no vamos a hacer eso. Y creo que la realización final para Lynn fue cuando me arrodillé y le presenté ese anillo. Es que este tío va en serio. Este tipo no se anda con chiquitas. Este tipo está comprometido con esto y quiere esto. Hizo lo romántico y se arrodilló. Me presentó un anillo y tuve que salir corriendo. Tuve que huir un poco. Salté en mi coche. Y conduje durante 5 o 10 minutos. Porque pensé, oh Dios mío, esto es todo. Esto es lo del matrimonio. Me voy a casar. Me voy a casar con Jimmy Warren. Y todo se unió, así que todavía lloro. Llegué a casa y dije, sí, quiero casarme contigo. Quiero casarme contigo. Jimmy y Lynn eligieron celebrar su boda en Sri Lanka. Aunque ambos se habían criado en la Iglesia Católica, se casaron en una ceremonia budista a la que solo asistieron unos pocos amigos íntimos. Fue un momento maravilloso. Yo me casé. Solo éramos 6 personas. No me sentí estresado por ello. Recuerdo a Jimmy Craig, fue mi padrino. Nos acompañaba por el camino. Yo podía girar a la izquierda e ir al bar, o girar a la derecha e ir a la ceremonia de la boda, y él me detuvo en este punto. Dijo, es tu última oportunidad. Y yo dije, no, vamos, estoy esperando. Toda la experiencia de casarse en Sri Lanka, de la forma en que lo hacen los budistas, me pareció fabulosa. Fue tan emotivo y amoroso. Y todo el mundo estaba feliz. Era tan libre de espíritu y tan espiritual. Y amoroso y amable. Había un paseo en elefante, Mónica. En este elefante Jimmy no estaba muy contento, pero le hice levantarse. Ahora les digo a mis hijas, ya sabes, mamá tuvo un elefante el día de su boda y las niñas dicen, madre, ya sabes, búscate la vida, pero ya sabes, solo quiero que vean lo diferente que puede ser si amas a alguien y puedes tener lo que quieras, de verdad. Si eres feliz y enamorado de la persona adecuada. Para muchos no habría final feliz. El alto índice de rupturas matrimoniales refleja la profunda insatisfacción de las parejas con sus relaciones duraderas. Incluso aquellos con fuertes creencias religiosas cristianas y el propio clero se veían afectados. Aquí en Ovenden, cerca de Halifax, la iglesia de San Jorge fue durante mucho tiempo el lugar de trabajo del vicario David Robertson. Ha regresado a la casa familiar de la vicaría, donde en 1998 llevaba casado 17 años, y jugó un papel importante en la crianza de sus 4 hijos, mientras su mujer trabajaba como profesora de inglés. Cuando mi mujer se marchó fue totalmente inesperado. Yo sabía que estábamos pasando por un momento difícil, pero habíamos pasado por lugares difíciles antes y los habíamos superado. Fue una sorpresa total. Recuerdo que los niños, llorando, recuerdo que estábamos juntos y mi mujer ya no estaba. Y ellos querían saber por qué. Y yo no tenía nada que decir, porque no sabía por qué. Las primeras etapas eran solo un duelo. No hay otra palabra. Fue un duelo.
Mi experiencia fue que cuando las cosas se pusieron difíciles, Dios me sostuvo. Continué como padre. Continué como padre solo. Continué como vicario. Continué con mis responsabilidades. Seguí adelante. Y esa fuerza y que sostenía a Dios me permitió ser lo que necesitaba ser para toda esa gente. El matrimonio de David terminó formalmente en divorcio. Como vicario de la Iglesia de Inglaterra durante 2 décadas de ruptura matrimonial sin precedentes. Había aconsejado a menudo a hombres y mujeres divorciados. Ahora necesitaba decidir si su fe en la santidad del matrimonio a él le permitía considerar volver a casarse algún día. Creo que si el matrimonio en última instancia es un hombre, una mujer para toda la vida. Pero también reconozco que la vida no es así para todo el mundo. En mi propia situación. Y necesitaba pensar en las cuestiones de mi propio divorcio. Ni pensar si sería apropiado para mí considerar siquiera una nueva relación. David es desde hace poco vicario de la Iglesia de Cristo en Ossett, Yorkshire. Tras divorciarse, decidió que volver a casarse era una posibilidad para él. Después de un tiempo de esperar encontrar un nuevo amor dentro de su comunidad local, pensó que la única forma de conocer a alguien sería a través de una agencia cristiana de contactos. Sé que las agencias de introducción y las agencias de citas se supone que son nuevas, pero en mi pensamiento eran tan antiguas como el tiempo mismo, porque las culturas de todo el mundo y a través de la historia han tenido casamenteros y las relaciones se han arreglado. Y pensé, bueno, esto no es más que una reinvención moderna de una rueda muy antigua. David conoció a Gil a través de la agencia de presentación Friends First. Era una trabajadora juvenil cristiana que vivía en Worcester, tenía 45 años y nunca se había casado. Siempre había pensado que conocería a la persona con la que me casaría a lo largo de mi vida. Que ya sea en la iglesia o a través del trabajo o lo que sea. Conocería a esa persona y nunca lo hice. Tardé mucho tiempo en darme cuenta de que podía hacer algo al respecto. Jill se inscribió en Friends First y empezó a examinar los perfiles de los hombres. No tardó en ver el de David. Me interesó lo que decía de sí mismo. Su formación también es musical y mi formación es musical, y pensé que podría haber una conexión y decía que era vicario en West Yorkshire. Así que le envié un correo electrónico y respondió muy rápidamente. Oh, esto es bueno, alguien que responde. Solo 3 correos electrónicos y 8 días después se reunían por primera vez. ¿El lugar? Un café en Holmes Chapel. Ninguno de los dos se dio cuenta de que era el día de San Valentín. Yo estaba lleno de mariposas y sin saber lo que iba a pasar y se sentía muy cohibido y nerviosa por lo que iba a pasar. Y llegué al aparcamiento antes que él. Y salió del coche y pensé que seguro que era él. Y vino hacia mí y pensé, no lo creo. Nos conocimos y tan pronto como nos pusimos a hablar, los dos pensamos, esto solo será una amistad. David y Jill siguieron conociéndose como amigos. Pero para el otoño, los sentimientos de Jill por él se estaban convirtiendo en amor. Salimos a comer por la noche a un pub muy agradable y le dije, en realidad he empezado a pensar que me gustaría que hubiera un poco más a nuestra amistad. Y a David se le cayó el alma a los pies porque me consideraba una buena amiga. Y a la mañana siguiente el ambiente era realmente tenso y los dos estábamos tratando de ser normales. Y cuando volvimos y comimos algo y nos sentamos fuera y pensé que no podía seguir haciendo esto en este ambiente, y entré, me senté y empecé a llorar. Fue cuando vi a Jill llorando que supe que era un momento de encrucijada. Necesitaba pensar en cómo me sentía con mi primera esposa. Tuvimos un noviazgo de 4 años y un matrimonio de 17. Así que formamos parte de la vida del otro durante 21 años. Y fue realmente solo cuando la amistad con Jill comenzó a desarrollarse que me di cuenta de que no estaba tan preparado para otra relación como pensaba que estaba.
y había problemas de confianza que necesitaba afrontar. Y Jill fue muy paciente conmigo mientras yo trabajaba. Todas las cosas que aún necesitaba resolver. Y ya antes de estar listo para decirle «te amo», Jill y David han vuelto a St. George en Ovenden. Aquí en su boda, muchos de los presentes eran de la congregación, emocionados de que su vicario se casara de nuevo. David tiene un look muy especial, que solo usa en ocasiones particulares. Y me miró con esa mirada. Cuando estábamos haciendo nuestros votos el uno al otro, saber que eso era lo que sentía por mí es un recuerdo muy especial. Había un verdadero ambiente de expectación y estuvo muy bien. La boda también fue un día especial para los hijos de David. Joel y Hannah aún estaban en casa cuando nos casamos y David tenía muy claro que no necesitaban una madre. No estaba buscando a alguien que fuera otra madre para sus hijos y me llevé muy bien con ellos y fue una gran bendición ser parte de una familia, no solo parte de... Quiero decir, creo que una pareja es una familia, pero tener gente joven alrededor e involucrarme en sus vidas fue algo muy especial. A partir de los años 90, las parejas recurrieron cada vez más a la ayuda externa para sus matrimonios. Muchas asistían a sesiones de terapia y cursos para intentar resolver problemas profundos. En su casa de Somerset, Kate Benson escribe una carta, reviviendo un momento de su matrimonio en 1995. Había rechazado el amor de otro hombre por su compromiso con su marido Harry. Desesperada, le escribió sobre sus sentimientos. Le escribí una carta a Harry. En realidad era una descripción del trabajo de estar casada con Harry, porque se había puesto tan mal durante tanto tiempo que lo veía como un trabajo. Y quería escribir lo que implicaba el trabajo. Ya sabes, las horas, el trabajo, los beneficios, la paga. Porque no me sentía como si estuviera recibiendo amor y aprecio. Creo que dije, tienes 6 meses o 1 año para hacer algo al respecto o me voy. Pensé, caramba, y de repente me di cuenta de que era un momento clave. Me arrodillé ante Kate. Y por segunda vez en nuestro matrimonio. La primera vez fue cuando se lo propuse, así que me puse de rodillas otra vez y le dije, mira, no tienes ninguna razón para creer que voy a cambiar, pero voy a hacerlo. Y sé que en mi cabeza ese momento fue totalmente seminal porque hice un cambio en mi actitud y me di cuenta de que tengo que hacer que este matrimonio funcione. Para Kate. Tras casi 9 años de matrimonio, era el momento de la verdad para Kate y Harry. Decidieron hacer un curso de matrimonios cristianos en Taiwán. Tuvimos un gran avance en el que nos escribimos cartas muy largas y hablamos a un nivel en el que descubrí que realmente podía entender lo que era ser Kate. Y ese fue un verdadero momento de intimidad emocional. Y para mí, ese fue casi el momento en el que me enamoré de Kate por primera vez. Fue maravilloso y revolucionó nuestro matrimonio a partir de ese momento. Dios, me sentí realmente amado por Harry. Se abría y me escribía cartas, diciéndome cosas que nunca me había dicho antes. Creo que algo sucedió cuando sintió amor a la persona con la que estaba casado. Y entonces yo, como resultado, me sentí amada por primera vez. Tengo un marido
Ay, que iba a ser fiel, bueno e inteligente y todas las cosas que yo quería de mi hombre, pero en realidad me amaba también. Y quería celebrarlo, así que le di un anillo de bodas. Puse la fecha de ese curso de matrimonio taiwanés en el anillo de bodas porque esa fue la primera vez que me sentí amada. Antes de la era del divorcio, los matrimonios se habían mantenido gracias a las convenciones sociales, el estigma y las expectativas más bajas. Ahora el matrimonio era menos una institución y más una relación, donde lo que más importaba eran las cuestiones que mantenían el amor a largo plazo. Con el divorcio como opción fácil, a las parejas les resultaba más difícil que nunca superar los momentos difíciles. Muchos se veían obligados a esforzarse constantemente para mantener viva la magia. Robert Fripp recorrió el mundo como un guitarrista muy respetado, mientras que Toya Wilcox amplió su carrera como presentadora en la televisión británica. Sin embargo, cuando un marido y su mujer trabajan separados durante semanas, el amor puede parecer un recuerdo lejano. Los dos estábamos muy ocupados. Llamaba todos los días. Facturas de teléfono muy altas. Y mi regla sería centrarme en la pequeña T, ser un marido feliz, feliz para poder dar todo lo posible a mi esposa, sabiendo que ella me echaría de menos como yo a ella. Era una forma silenciosa y continua de angustia. Ahora, un buen jugador disciplinado puede lidiar con ello. Y como buen jugador disciplinado lo hice. Cuando caminas en el escenario, estás presente en el escenario. No estás en ninguna otra parte, tu atención está allí. Pero cuando te bajas del escenario, entonces echo de menos a mi mujer. Cuando subes al autobús, echo de menos a mi mujer. Cuando te bajas del autobús a tu solitaria, vacío con una cama en él, conocido como su habitación de hotel, echo de menos a mi esposa. En el escenario, y estoy presente. Eso es factible. Empezaba a estar fuera 3 meses seguidos y eso era tan difícil. Y recuerdo una vez que había estado fuera durante 3 meses. Él estaba volando de regreso, llegó a Heathrow y recibió una llamada para volver a Seattle y se fue directamente hacia atrás. Ni siquiera lo vi. Y eso fue un infierno. Fue un verdadero infierno. Pero cuando estábamos juntos era fantástico. Lo aprovechamos al máximo. Era como una luna de miel todo el tiempo. Para algunas parejas, el reto de estar separados se debía a las largas jornadas de trabajo. En los años 90, en Gran Bretaña se trabajaba una de las jornadas más largas de Europa. El apoyo y el sacrificio de la pareja podían ser esenciales para la supervivencia del matrimonio. Mo y Anne Chowdhury están en su casa de Staffordshire. Durante los primeros años de su matrimonio, Mo pasó la mayor parte del tiempo creando su empresa de inversiones inmobiliarias en Hanley, Stoke-on-Trent. Me di cuenta muy pronto que teníamos que seguir adelante en la vida. Ni una sola vez me dijo, esto no va a funcionar porque estás trabajando todas las horas. Ella sabía que era un medio para un fin. Así que me apoyó mucho, me dio un hogar, me dio una estabilidad en mi vida, una plataforma desde la que podía liberarme. Así que en el aspecto empresarial yo lo impulsé. En el hogar, el lado maternal, ella lo impulsó. La industria alfarera estaba en declive en la década de 1990 y Mo Chowdhury se convirtió en una historia de éxito, culminando con su revitalización de Waterworld. Después de criar a sus 3 hijos, Anne empezó a trabajar con Mo, convirtiéndose en directora en 1998. Tenía su propia manera de tratar a un hombre obsesionado con el trabajo y de temperamento fogoso. Mo es muy vocal. Las cosas no son como él cree que deberían ser.
Pero los dos, siendo como somos, tendemos a decir allí y entonces, mira, ya sabes, esto no está bien, tenemos que solucionarlo. Hemos tenido algunas peleas en las que no nos hemos hablado en varios días, pero para ser sincero, normalmente soy yo el que pone paz. Creo que las mujeres siempre son así. Si se equivoca en algo, es muy bueno disculpándose. Pero si no se equivoca, es muy bueno en no disculparse. Tengo la mecha muy corta, tengo mis rabietas, despotrico y digo todo tipo de cosas equivocadas a veces. Y luego lo consultamos con la almohada. Nos ignoramos durante unos días y poco a poco volvemos a la normalidad. Pero la clave siempre ha sido que ha habido algo que nos ha mantenido juntos. Siempre. Ciertamente no estaríamos casados si no fuera por Anne. Quiero decir, ella es el pegamento. Ella ha mantenido todo junto. Y me ha mantenido en jaque de la mejor manera posible. Es solo la vida, es nuestra vida, es toda nuestra vida, así que no lo querría de otra manera. En Gran Bretaña, las actitudes han cambiado mucho desde la boda de Mo y Anne Chowdhury hace 25 años. En el momento en que Anne y yo nos casamos, en el momento en que nos establecimos, no era una cosa hecha para un matrimonio mestizo, en particular un matrimonio asiático mestizo, y me siento muy orgulloso de haber seguido mis propios instintos. Y puedes casarte fuera de tu propia cultura y de tu propia etnia. Oye, a pesar de todos esos problemas, si ambas partes están dispuestas y se moldean juntos, entonces se puede tener una vida muy agradable y feliz juntos. Bueno, feliz aniversario, ¿no? Por los próximos 25 años. ¡Salud! Harry y Kate Benson regresaron a Inglaterra a finales de los 90. Después de su crisis matrimonial tuvieron otros 4 hijos y ahora han celebrado su 25º aniversario de boda. Inspirado por las ideas que salvaron su propio matrimonio, Harry ideó y dirigió nuevos cursos de asesoramiento matrimonial, con la ayuda de Kate. Hace 26 años. Su pasión es transmitir su propia comprensión íntima del amor conyugal. Mi amor por Kate es una sensación interior de conexión muy fuerte y profunda, y un profundo cuidado por ella, y eso realmente parte de esta. Veis fundamental sobre el matrimonio, que es sobre esta decisión que he tomado en algún lugar dentro de mí, que estamos casados para toda la vida. Ese es el punto, de eso se trata. Y aunque no siempre siento el gran tipo de cosas emocionales efusivas y loco amor apasionado, tengo este terriblemente fuerte, cálido, profundo y profundo sentimiento de cuidado por mi otra mitad. Y ella es mi otra mitad. Estoy felizmente casada. Sé que mi marido me quiere. Sé que yo le quiero. Y aún así podemos tener momentos muy, muy malos. Podemos tener discusiones desagradables. Podemos hacernos daño. Podemos pasar por malas rachas. Pero los reconocemos. Creo que un matrimonio realmente bueno tiene que ser trabajado. Toya Wilcox trabaja en su despacho de la casa de la pareja en Perthshire, Worcestershire. Ella y Robert llevan casados 26 años. Su decisión de no tener hijos les permitió dedicarse el poco tiempo libre que tenían el uno al otro. En los primeros años esperaba que mi mujer contribuyera de algún modo a la calidad de mi vida. En otras palabras, esperaba que mi mujer mejorara mi vida. Está claro que lo ha hecho y lo hace, pero a medida que fui creciendo, vi que eso imponía una limitación, una restricción al matrimonio. Así que a medida que se profundizaba mi aceptación de quién es Toya, mi pequeño amorcito, para mí mi oración es que yo sea el esposo que mi esposa necesita. Él se hizo una idea de lo que el matrimonio significaba para mí y el matrimonio era un desastre total. Yo quería estar con él totalmente quería estar con él cuando trabajaba y estar con él socialmente.
tenía que ceder. Y yo transigí enormemente. El matrimonio es un vínculo espiritual, donde crecen juntos. Pueden separarse, pero vuelven a crecer juntos. Y siempre es un reto, pero esos retos son enormemente gratificantes y enriquecedores. ¿Qué tal con Winifred, el príncipe de los conejos? Winifred, el príncipe de los conejos. Salud, conejito. David y Gil Robertson vuelven al mismo banco del parque donde él le propuso matrimonio. Ambos tienen claro que su decisión de casarse sacó lo mejor de cada uno. Creo que hay más de un tipo de amor. Creo que hay amor romántico, creo que existe el amor de amistad. Pero si el amor que quiere lo mejor para la otra persona está siempre presente, entonces significa que la relación es siempre más profunda. Y después de 7 años y medio de matrimonio con Jill, diría que la amo más ahora que nunca. He hecho un montón de cosas de las que estoy muy orgullosa. Pero amar a David es lo mejor que he hecho, porque le ha ayudado a ser él mismo, así como me ayudó a ser yo misma. Se trata de convertirse en uno con alguien. Sí, en un sentido físico, pero también espiritual. Aquí es donde vivía Mami. ¿Mami? Sí, Mami vivía aquí. ¿Esa es tu nana? Lynn y Jimmy Warren se llevan a sus hijos a Wallsend en Newcastle para mostrarles dónde crecieron. Jimmy no tiene dudas sobre su decisión de casarse de nuevo. Si no lo has considerado, considerarlo seriamente antes de pensar en dar el primer paso. De estar soltero a querer casarte de nuevo o tener una relación, tienes que querer hacerlo y tienes que comprometerte a ello. Y si no te comprometes completa y totalmente, no tiene sentido hacerlo. Tienes que comprometerte con tu corazón y tu alma. Y si no lo haces, no tiene ningún sentido. Porque te estás conteniendo. Amar a Jimmy significa para mí el hecho de que siempre tendré a mi alma gemela. Y no creo que no podría desear nada sin él. Puedo ser una persona independiente, pero es mi otra mitad. No se trata de términos gráficos de cuánto quieres a esa persona. Se trata de lo a gusto que estás con ella, de lo seguro que te sientes con ella, de lo seguro que estás con ella. Esas cosas son importantes porque ¿cómo se describe realmente el amor? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, creo que se manifiesta en tu honestidad, en tu decencia hacia esa persona. Eso es el amor. Los cambios sociales que transformaron la vida en Gran Bretaña a finales del siglo XX pusieron una enorme presión sobre la antigua institución del matrimonio. Las parejas lucharon como nunca por mantener el romance. Los que tuvieron éxito descubrieron que el matrimonio en la era del divorcio aún puede dar lugar a un amor profundo y duradero.